Bien amigos, estamos ya aquí con nuestro distinguido invitado, estamos en una distancia lo suficientemente pues adecuada para poder conversar sin mascarillas y por supuesto autorizado por el experto, el doctor Alejandro Báez. Bienvenido. Yo sé que tú has estado de un lado a otro, todo el mundo haciéndote entrevistas y preguntas relacionadas con esta pandemia que vivimos en todo el mundo, pero en nuestro país específicamente, y que tú has sido esa mano realmente importante, con una gran experiencia, que ha posibilitado establecer protocolos adecuados. Sin embargo, sabemos ya pasaron las elecciones y hemos visto cómo han subido pues los contagios, hemos visto pues un rebrote de estos contagios y uno pues está preguntándose qué es lo que va a pasar, si vamos a echar hacia atrás todo lo que había pasado. Tú incluso diste unas declaraciones de que ibas a hablar con el presidente de la República para establecer unos nuevos parámetros de este tipo de protocolos. Y precisamente sobre eso es que vamos a iniciar esta conversación para poner al día a nuestros amigos televidentes. A ver. Bueno, gracias y gracias por la oportunidad. Precisamente el martes de esta semana nos juntamos en el Palacio con el presidente Danilo Medina. El ministro Montalvo estaba presente, el ministro Paulino Sen de Defensa, el jefe de la policía, el ministro de Economía, el ministro de Salud Pública y los miembros del comité. Parte de la pregunta o de la razón de esa reunión del comité era cuáles iban a ser los próximos pasos ahora, post elecciones, para trabajar de una forma contundente soluciones a la dinámica epidemiológica que está viviendo el país. Cabe bueno quizá aclarar, nosotros estamos viendo un número aumentado de casos. Para mí, yo siempre trato de hacer una pausa y comunicar y entender que no son números, son seres humanos. Cuando hablamos de un número de casos, hablamos de letalidad, estamos hablando de vidas humanas, seres humanos y su familia, sus seres queridos. Y eso por lo menos me ayuda a mantener un norte en las decisiones. Y cuando vemos ese aumento de casos, tenemos que analizarlo de diferentes perspectivas. ¿Por qué vimos un aumento de casos? Bueno, nosotros iniciamos las fases de la desescalada económica porque evidenciamos una desaceleración y una estabilización epidemiológica que permitió ese proceso económico. Cada fase tenía un ciclo de 14 días para reevaluación. Arrancamos fase 1 con un porcentaje de empresas que entraban y arrancamos fase 2 con otro porcentaje adicional y otra serie de servicios. Y en el momento que decidimos evaluar fase 3 nos dimos cuenta que ya había un aumento en los casos y el moverse hacia la fase 3 de la desescalada se paró. Eso es bueno mencionarlo. ¿Eso fue antes de las elecciones? Antes de las elecciones. Eso es bueno mencionarlo porque había una serie de controles epidemiológicos asociados al mover y progresar con las fases. En el momento que paramos la fase 3, también empezamos a entender qué era lo que había pasado. El dominicano escuchó desescalada y entendió otra cosa. La desescalada era un instrumento económico, pero muchos dominicanos entendieron que era un instrumento social. Correcto. Y eso complicó la jugada. Y cuando uno hace modelaje de data, es muy difícil ese ingrediente humano. Es una variable difícil para controlar. Pero vimos los números, anticipamos los números y encima de eso entonces entran los elementos asociados a campaña electoral, proselitismo político, entra también otros elementos que agregan a la casuística que estábamos viendo y de ahí entonces viene una serie de intervenciones, ya teníamos una serie de instrumentos articulados en cuanto a aumento de la capacidad del sistema de salud. Tenemos un gran centro de inteligencia epidemiológica con el Ministerio de Defensa, donde hacemos rondas de lo que llamamos fusión de inteligencia, donde interviene OPS, CDC, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, y evaluamos la data de diferentes ángulos. Y ahí evaluamos de que sí hay un aumento en el número de casos, hacemos lo que se llama mapeo de calor, que es evaluar dónde hay mayor casuística, en qué provincia, en qué municipio, en qué localidad, y las intervenciones se basan en ese mapeo de calor. Entonces ahora, entendiendo todo eso y entendiendo mejores prácticas, que ahí es como conecto con su pregunta, nosotros tenemos unos modelos de mejores prácticas. Si se recuerdan, el comité se constituyó el 5 de abril.
y le presentamos al presidente una serie de iniciativas que íbamos a comenzar. Y le presentamos un piloto para trabajar lo que llamamos ahora el modelo de valor público en crisis. El piloto era Provincia Duarte y lo llamamos el Plan Duarte. El Plan Duarte implicaba cerrar la provincia, trabajar colaboraciones público-privadas. ¿Por qué la provincia de Duarte específicamente era la que tenía más? Casuística. La casuística era más elevada, el crecimiento era más elevado, la mortalidad era más elevada y la capacidad del sistema estaba colmado. Ya. Entonces ahí integramos ese modelo donde hay colaboración público-privada para resultados, donde integramos líderes de gobierno local, de sociedad civil, para consultas sociales y entender todo lo que estamos haciendo, si tiene un efecto, donde integramos también esfuerzos militares, civiles, empresariales. El empresariado local en Duarte se convirtió en la familia RISEC. Los empresarios RISEC nos apoyaron y nos ayudaron de una forma contundente. Y en 14 días de ejecutar el Plan Duarte, la epidemiología de Duarte cambió. Ya. Cambió, hizo un 180. Y el perfil epidemiológico del país también cambió. Porque trabajamos una intervención donde más casos se estaban viendo. Correcto. Ese modelo muy parecido se reprodujo en Puerto Plata. Acuérdense que el Peregrino hizo su recorrido, pero no tuvo ningún efecto epidemiológico. La razón por la cual no hubo efecto epidemiológico es porque al otro día del recorrido del Peregrino se intervino Puerto Plata, se hicieron acciones a nivel militar, seguridad pública, a nivel de salud pública, a nivel de integración del sector privado y todo eso tuvo un efecto positivo. Entonces cuando reflejamos, porque COVID no nos entregó un manual operativo, no hay una lista de chequeo que nos dice esto es lo que hay que hacer con COVID. Todos los países, todas las naciones responden diferente. Están trabajando de una forma empírica. Mira el modelo de Suecia, liberal, y la mortalidad subió tanto que tuvieron que parar. Mira naciones como Italia, España, Estados Unidos, Florida ahora. Grandes naciones han aprendido lecciones de una forma difícil. En República Dominicana todavía nuestra tasa de letalidad y nuestra criticalidad es 1/3 de lo que presentan países más desarrollados que nosotros. O sea que algo hemos hecho bien. Claro. Cuando nos sentamos a reflejar qué es lo que ha funcionado, ese modelo de valor público, esas articulaciones público-privadas, esa habilidad de poder intervenir provincias, entendemos que funcionó. Todo eso lo hicimos dentro del contexto del estado de emergencia. Entonces, cuando a mí me pregunta el presidente, trabaja un plan y presenta una propuesta de lo que crees que va a funcionar, nos sentamos con el director del Servicio Nacional de Salud, nos sentamos con el ministro Montalvo, con el ministro de Defensa, con el ministro de Economía y hacemos una estrategia. Y yo, Alejandro Báez, presento mi opinión de que el estado de emergencia iba a permitir una serie de recursos, tanto a nivel legal como a nivel operacional, que nos iba a permitir tener un buen rendimiento. Eso también, desde mi perspectiva, hay que verlo desde una lógica sencilla. Todos hemos aprendido con COVID. En estos 3 meses hemos aprendido lo bueno y hemos aprendido lo malo. La República Dominicana no había estado en un estado de emergencia en nuestra historia moderna. Las autoridades tuvieron que aprender qué implicaba los recursos y las atribuciones asociadas al estado de emergencia. Claro. Entonces ahora entramos en lo que se llama un estado de epidemia, donde se articula la ley 4201 y se empodera al Ministerio de Salud Pública. Eso de por sí tiene una curva de aprendizaje también. Claro, o sea, porque es la primera vez. Claro. Entonces parte de mi lógica era, vamos a volver al estado de emergencia con las atribuciones que nos permite, porque ya conocemos lo que nos permite, pero hay que aclarar que mucha gente interpreta estado de emergencia como con echar para atrás, lo interpreta con toque de queda, con cuarentena. Ese no era el punto. El punto era continuar la trayectoria que tenemos, pero tener un marco legal y de políticas públicas que nos permitiera hacer intervenciones puntuales y rápidas. Inclusive, la otra propuesta era que esas intervenciones se basaran en el perfil epidemiológico y la capacidad local provincial. Que también por provincias. Claro, que sabemos que eso Exacto, funcionó. pero esas intervenciones a que tú te refieres, sin tener que existir, por ejemplo, el toque de queda, ¿cuáles serían? Bueno, al final hay una serie de cosas que podemos hacer. Desde nosotros tenemos el arsenal que tenemos para combatir COVID, por decirlo así, tiene 3 pilares básicos: estrategias preventivas, aislamiento y aumento de la capacidad hospitalaria.
Estrategia preventiva, un abanico amplio. Desde política pública, uso de mascarilla, distanciamiento, seguridad ciudadana, todos esos elementos, a mi opinión, se ejecutaron de una forma muy eficiente en el marco del estado de emergencia. Aislamiento, tenemos una capacidad de 4.500 camas de aislamiento que todavía pueden utilizarse de una forma coherente. Tenemos 4.100 que están vacías. Entonces, es un tema que también podemos utilizar. Y el aumento de la capacidad, es bueno aclarar lo que en otro foro he podido comunicar. Todo lo que hacemos para prevenir es para aplanar la curva. La curva se aplana para que el número de pacientes en un momento determinado no sobrepase la capacidad del sistema. Entonces, todo lo que se hace, yo como médico de emergencia, como intensivista, nosotros trabajamos en paralelo y en paquetes. Eso quiere decir que yo no hago cosas secuenciales. Si yo sé que yo tengo que aplanar la curva y yo sé que tengo que aumentar la capacidad del sistema, yo hago las dos cosas juntas para ser más eficiente. Claro. Y esas son las armas que tenemos. Prevención, aislamiento, aumento de la capacidad. Entonces, cuando hablamos de intervención a nivel provincial, básicamente es entender qué recursos tiene el gobierno local, entender cuál es la capacidad del sistema de salud público y privado, entender cuáles son los actores del sector privado, empresarial que pueden apoyarnos, los servicios fúnebres. Todo eso se hace articulado de una forma sinérgica. Pero hay que entender lo siguiente también. En algún momento vamos a tener que tener la conversación difícil de que si una provincia tiene una aceleración muy súbita y de repente nosotros estamos haciendo estudios de tipificación genética para evaluar cepas del coronavirus que son más virulentas y más letales que otras en el país. Ya nosotros descubrimos que en provincia de Duarte, no de sorpresa, la cepa prevalente era la misma que de Italia. La misma que causó estrago en Italia era la prevalente en provincia de Duarte. En provincia de Duarte. Entonces, todas esas cosas de tipificación genética hasta recursos del sistema, la capacidad del sistema y los actores públicos privados se tienen que tomar en consideración. Y si de repente hay una aceleración rápida, bueno, hay una conversación difícil que hay que tener. Cerrar. Esa conversación hay que tenerla. Y eso obviamente tiene que ser aprobado por el gobierno. Es correcto. O sea que todo se pone más lento. Me imagino que no se pueden tomar medidas inmediatas. Claro. Yo imagino. Y ese era mi punto. Mi punto es... Y lo que tú hablaste con el presidente, ¿qué aprobaron? No, al final se hicieron propuestas y contrapropuestas. Mi propuesta del estado de emergencia no fue aprobada. Hay una serie de factores asociados a la política actual en cuanto a cambios políticos. También hay una serie de factores asociados a que ya hay una declaración de estado de epidemia y el Ministerio de Salud Pública se ha empoderado y hay que darle un chance a ver qué ellos van a hacer. A esas atribuciones de tener un efecto. Y básicamente por diferentes razones se determinó que, y esto también lo aprendí yo, que los atributos y los esfuerzos que podemos tener asociados a la 4201 en este momento pueden ser tan efectivos como lo que el estado de emergencia no hubiese dado. Y por eso se decidió quedarse ahí y simplemente ser más agresivo y más contundente con las intervenciones provinciales. Exacto. O sea que lo que básicamente varió en ese sentido es que van a ser intervenidas las provincias que estén produciéndose más contagios. Sí, el marco de forma independiente. El marco legal se queda igual. Las intervenciones provinciales van a seguir. Nosotros precisamente ahora, antes de esta entrevista, estaba en el Ministerio de Defensa con el contraalmirante Lee Ballester en nuestro ejercicio de fusión epidemiológica, donde con la OPS, la CDC y las instituciones nacionales trazamos pautas sobre cuáles provincias tienen más necesidades que otras. Exacto. E inclusive lo que trazamos es lo siguiente. Hay 10 provincias principales, Santo Domingo, Santiago, el Distrito, La Vega está ahí, Azua está ahí, San Cristóbal, pero también nos dimos cuenta de que hay algo que se llama silencio epidemiológico. Hay provincias que no se ha optimizado el número de pruebas y que ahora mismo se ve fría, pero no sabemos si realmente está frío. Sino porque no han tenido respuestas. Correcto, entonces vamos a hacer un tamizaje, un proceso de aumentar el número de pruebas en esas provincias para ver si realmente es que el COVID está controlado o es que no estamos haciendo suficiente prueba. Ya. O sea que decidimos las dos cosas. ¿Cuáles provincias tienen calor y necesitan intervenciones? ¿Y cuáles provincias están frías? Y si realmente están frías por un silencio epidemiológico o porque realmente el COVID se ha manejado ahí. Ya. Ojo en las provincias fronterizas.
Ya. Es otro tema que es un vamos tema a trabajar. más Sí. delicado. Pero hablando en términos generales, una de las noticias alarmantes en estos días ha sido, aparte del aumento de contagios, el aumento también de enfermos en hospitales que ya no hay camas. Sin embargo, tú me estás diciendo que hay 4.100 camas que están disponibles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí. ¿Cuál es la realidad? Bueno, al final hay procesos que no necesariamente son síncronos inmediatos. Pero vamos a echar para atrás. En marzo, ¿cuántos centros habían COVID? Uno, el Hospital Ramón de Lara, que dio la talla, resolvió, el coronel Artiles, tremendo líder, el hospital resolvió en un momento oportuno, pero en un momento se determinó que había que continuar aumentando la capacidad del sistema. Otros. Ahí se abrieron otros centros, otros camas. Hoy día tenemos más de 50 centros privados que están articulados con nuestra red para ver pacientes COVID. Hay una gran oportunidad, y lo digo a la franca, el sector privado se ha quedado un poquito tímido. Eso te iba a preguntar. Y es necesario integrarlo. Yo he escuchado los comentarios de compañeros que son dueños de clínica, amigos que son dueños de clínica. Entienda que mi rol como presidente del clúster de salud de Santo Domingo es precisamente aumentar la competitividad del sector privado. Claro. Yo entiendo las necesidades, pero hay soluciones efectivas. Un centro no puede simplemente hacer prueba de COVID a pacientes para determinar si entra o no entra. Eso carece de ética, sin ofrecer soluciones. Y es ahí donde está mi problema. Un paciente llega a la emergencia o llega a un procedimiento, le hacen una prueba de COVID, si da positivo le dicen bye bye. Váyase. Algunos centros están haciendo eso. Ya. Y yo entiendo que eso no es correcto. Claro. La solución debe ser, bueno, dite positivo, este es el centro COVID con el cual estamos articulados y te vamos a referir a este centro COVID. Hay soluciones que se pueden hacer de una forma coherente. Y de ahí viene, para retomar su pregunta sobre la capacidad. El sistema ha ido incrementando, el sistema público ha ido incrementando, el sistema privado ha ido incrementando también. Hoy día, esta semana, parte de la reunión ayer con el presidente, el Servicio Nacional de Salud presentó su propuesta de aumento de capacidad. Hoy mismo podemos integrar 60 camas de intensivo solo en Santo Domingo. El Hospital Moscoso Puello se va a convertir en un hospital COVID dedicado. Tenemos, por ejemplo, el Hospital Central de la Fuerza Armada, que cuando lo decidamos, está disponible. Integra 100 camas al sistema. Sí. Y tenemos hospitales nuevos que se están inaugurando. Neiva, Bonao, hay un hospital nuevo en Barahona, el Jaime Mota, que también está reciente. Y lo que estamos haciendo es no solamente aumentando la capacidad con cientos de camas nuevas, tanto convencionales como de intensivos, sino que el modelo de aumento de capacidad implica también sistemas y recursos humanos. Eso te iba a decir. Entonces los sistemas... Esos nuevos, ¿de dónde sacamos los recursos? Sí, los recursos humanos los estamos formando. Hace 7 semanas que entrenamos 1.100 profesionales de salud del Servicio Nacional de Salud en principio de medicina crítica y COVID. Tuvimos una reunión hoy con la Sociedad de Medicina Familiar, ayer con la Sociedad de Terapia Intensiva, y vamos a crear un modelo donde a los médicos familiares que están muy prevalentes en los pueblos, lo vamos a entrenar un poquito más para que se sientan cómodos manejando un paciente crítico, y con telemedicina, con teleintensivo. Ya eso está manejándose. Lanzándose esta semana. Ok. Con teleintensivo, un médico intensivista, el piloto es Secanot, dándole servicio a Barahona y a San Cristóbal. Excelente. La segunda fase va a ser Plaza de la Salud, dándole servicio a Asua y a Higüey. Y la idea es que intensivistas puedan por telepresencia ayudar a esos médicos familiares a dar seguimiento a los pacientes. Sobre todo para el interior del país, ¿no? Claro, y esa estrategia fortalece la capacidad local, provincial, volvemos al tema provincial, y decongestiona el referimiento de pacientes hacia ciudades metropolitanas como Santo Domingo y Santiago, que sí están siendo estresadas actualmente. Bueno, tú decías verdaderamente que uno de los pilares más débiles era precisamente el aspecto de la escasez de camas y cuidados intensivos apropiados, pero ahora tú me estás diciendo que eso sí ya está adelantándose y realmente va a ser una realidad en poco tiempo. Ya, lo cual significa que no es posible que digan que no hay camas. No, ya hemos aumentado. Hoy 60 nuevas camas intensivas entran al sistema de Santo Domingo, hoy sí, de Santo Domingo. Y hay cientos de camas más que se van a ir aumentando y articulando. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa comercial. Esto está sumamente interesante. Las preguntas fluyen porque todo el mundo quiere conocer un poquito más de todo esto que estamos viviendo. Y estamos con el experto, con el verdadero experto. Así es que después de esta pausa comercial volvemos en breve.